Sí, William, perfecto. Perfecto. Muy bien. Esta es nuestra alegría, ¿verdad? El saber que el Señor ha resucitado, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy contentos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ese es el saludo de los cristianos, ¿verdad? Después de aquel gran acontecimiento. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Resucitado. Aleluya, aleluya. Demos alabanzas, demos gloria a Dios. Pues bien, con la alegría de saber que nuestro Dios está vivo y resucitado y está con nosotros, vamos a compartir esta noche un mensaje muy importante para nuestra edificación, para poder cimentar aún más nuestra fe. No sin antes, considero importantísimo de que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Sino antepasada. ¿Recuerdan? El tema que compartimos. A ver, alguien que por lo menos me diga el nombre del tema de hoy hizo 15 días, hace 15 días. La iglesia y la parucía. La iglesia y la parucía, Parucía. ¿verdad? Un tema muy importante, un tema que podríamos todavía aún más profundizar sobre la iglesia y la parucía, pero para provecho de algunos que quizás no participaron la semana pasada y están hoy con nosotros, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la experiencia y formación de hoy hace 15 días. Le voy a pedir la cooperación a doña Carmen, que tal vez, doña Carmen, usted estuvo presente con nosotros, que estuvo recibiendo esa palabra de bendición y sobre todo palabra de esperanza, ¿verdad? El darnos cuenta de que este Señor que ha resucitado, también con esperanza mantenemos expectativa, ¿verdad? Por su llegada. Así que, doña Carmen, le doy a usted la palabra. Buenas noches, hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Muy contenta de estar de nuevo aquí reunidos en la presencia del Señor, porque recordemos que cuando dos o más se reúnen, el Señor está entre nosotros y aquí estamos, también pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y estamos todos reunidos. Pues bien, el tema pasado, iglesia y parucía. Recordemos que ya a partir de hoy, creo yo, lo hemos venido viendo, ¿verdad? Pero ya ese listón dorado que se empezó a desenrollar ya es nuestro propio listón. Va a ser nuestra propia historia, como hemos venido diciendo, ¿verdad? En la historia de la salvación, que es nuestra propia historia. Dios escogió para nosotros un plan maravilloso de redención. Y hoy me llamó mucho la atención porque en la lectura nos habla de cómo Pedro, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, él pide pues que nos arrepintamos, que tenemos que nuestros pecados deben ser perdonados, para que Jesús, decía Pedro, el Señor mande el tiempo de la consolación y envíe de nuevo a Jesús, que es ese Mesías que está destinado para nuestra salvación. Y hace 15 días veíamos cómo Jesús anuncia la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Esa promesa era el advenimiento, o sea, la parucía, una segunda venida de Jesús a la tierra. Ese advenimiento que Jesús va a tener, esa parucía, es un advenimiento glorioso, es esa segunda venida a la tierra.
Y ante esa inminente venida, ¿qué nos exhorta o qué nos exhortó Jesús? Hablábamos de estar siempre en vela. Nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros tenemos que estar alertas. No podemos caer en un sueño profundo. Debemos de estar siempre atentos, siempre alertas. Pero ¿cómo vamos a estar alertas? ¿Cómo nos vamos para no dormirnos? Ok, vamos a estar siempre en oración. Vamos a llevar una vida de sacramentos, o sea, tenemos la reconciliación, tenemos la Eucaristía. Entonces, si nosotros estamos practicando esos sacramentos, si estamos viviendo toda esa vida de oración, entonces vamos a estar en espera de esa segunda venida. Y cada día lo veíamos también que en la Eucaristía nosotros repetimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nosotros mismos estamos pidiéndole a Jesús esa segunda venida. Dentro de la promesa, Jesús está con cada uno de nosotros. Eso Él lo prometió. Y en esa promesa, Él está con nosotros gracias a ¿quién? Gracias al Espíritu Santo. Porque sabiendo Jesús que su paso iba a ser transitorio, Él escogió a esos 12 apóstoles, a esos discípulos, y los escogió ¿para qué? Porque los quiso escoger, así porque así, no, tuvo un propósito. Escogió a cada uno de ellos para que la obra mesiánica continuara. Y esa obra tiene que ir continuando a través de la historia. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús equipó, llamémoslo así, a los apóstoles con el Espíritu Santo. Nosotros estamos equipados con el Espíritu Santo desde el momento del bautismo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así como ellos vivieron ese Pentecostés y se convirtieron en grandes testigos, fueron testigos que tuvieron poder para tocar corazones y para proclamar que Jesús era el único Salvador. Así nosotros también. Nosotros estamos, yo diría, que en la obligación de proclamar a ese Jesús como nuestro único Salvador y experimentando también de esta forma los frutos de la redención. Jesús escogió a esos 12 apóstoles, pero Jesús nos escogió a nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, estamos llamados, ¿por qué? Porque fuimos tocados por el Espíritu Santo, porque fuimos llamados a esa obra de redención, a ese querer seguir lo que Jesús le dio a los apóstoles en Pentecostés. Y nosotros, al ser escogidos, es también para poder hacer llegar la salvación a cada uno de los hombres. ¿Cómo la vamos a hacer? Me pueden decir, pero es que yo no voy a predicar, ok, no es necesario. Cada uno de nosotros puede llevar esa obra de la salvación en los trabajos, en el hogar, donde es lo más difícil. El metro cuadrado es lo más difícil para nosotros. Y
y a la vez nosotros en el trabajo, en lo que hagamos, en la reunión de amigos, vieran que hoy voy a contar así rápidamente, celebramos los 50 años de compañeros de colegio, y a pesar de ser seres tan diferentes, ¿cómo iniciamos esa convivencia, esa reunión que teníamos? La iniciamos con una oración, poniéndonos al servicio del Señor. Y no todos los que estábamos ahí somos servidores o vamos a la iglesia, porque yo sé que muchos tal vez ni a misa van, pero fue tan bonito ver esa parte, esa espiritualidad, ese ver ese Espíritu Santo que estaba dando ahí poquito a poco. Entonces, así podemos nosotros, como lo hicieron los apóstoles, así nosotros podemos llevar poco a poco ese Espíritu Santo, ese Pentecostés. Cada uno de nosotros, como iglesia que somos, debemos de reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia, en cada momento. Nosotros debemos de reflejar la luz de Cristo. Y así, si nosotros reflejamos esa luz de Cristo, vamos a cumplir o vamos a llevar a cabo esa promesa. ¿Qué era lo que quería Jesús? ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Fue llevar el evangelio, fue anunciar la palabra de Dios. Entonces, yo exhorto hoy, basados en lo que vimos, era la iglesia y parucía, esa segunda venida, que nosotros pidamos al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe, que con su poder nos acompañe y nos envíe a enseñar la palabra, nos envíe a enseñar esa buena nueva, como lo hizo con los apóstoles, porque a la vez pidámosle que nos ayude a ser testigos fieles hasta que el Señor vuelva, hasta ese retorno, hasta esa segunda venida. Qué lindo sería que nosotros, cada uno de nosotros, pudiera poner ese granito de arena para poder llevar la palabra, para poder nosotros empaparnos en la palabra y ser testigos como fueron esos apóstoles en Pentecostés. Y decir, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Porque eso fue ese Pentecostés. Entonces, vivámoslo y tomemos ese listón dorado en cada una de nuestras vidas y continuemos aportando a esa historia de la salvación. Eso sería bueno. Muchísimas gracias, doña Carmen. Increíble. Qué buen resumen, ¿verdad? Qué interesante poder pasar por las distintas etapas de la enseñanza de hoy hace 15 días. Y claro que sí, celebremos en comunidad la alegría de la resurrección del Señor. Por eso estamos contentos, estamos felices. Vamos a disponernos a meditar y a reflexionar aún más sobre la resurrección del Señor, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un ajuste. La resurrección del Señor es el fundamento de nuestra fe. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. ¿Qué es el fundamento de nuestra fe? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, nos dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pablo lo tenía muy claro. Si Cristo no hubiese resucitado, dirán otras traducciones bíblicas, vacía es nuestra predicación, vacía es nuestra fe.
El fundamento de nuestra fe es saber que el Señor ha resucitado, que Él está con nosotros. Y esto es palabra de Dios. Aquí es donde ya vamos a ir comprendiendo a la luz de la palabra lo que en el pasado se nos hablaba como una promesa y un misterio y un gran acontecimiento, de lo cual ustedes, nosotros, todos somos testigos de la resurrección de Cristo. El tema que vamos a reflexionar esta noche es el testimonio de la resurrección. El testimonio de la resurrección. A ver, quiero la participación de alguien. ¿Qué observa usted en esa imagen? ¿Alguno que me quiera colaborar? La piedra corrida. La piedra corría. ¿Qué más? ¿Alguien más? El manto sobre bueno, parece una camita ahí, y me ha llamado mucho la atención y me encanta porque en esta semana logré darme cuenta, y yo siempre decía, ¿por qué Jesús dejó el manto sin acomodar y el lienzo doblado? Y me encantó mucho porque por ahí me di cuenta, no sé si será cierto, pero me gustó mucho, porque dicen que, decía ahí lo que leí, que antes, bueno, en la época de Jesús, el Señor se sentaba a la mesa para que el siervo sirviera. Y cuando el Señor terminaba de comer y dejaba la servilleta, llamémosla así, hecha un puño, era porque indicaba que ya se podía recoger la mesa. Pero cuando dejaba la servilleta doblada, eso y me llamó tanto la atención que, bueno, me conmovió demasiado, porque la promesa del Señor se hace realidad, ¿verdad? Y como le dijeron ustedes hace un rato, pues vana sería nuestra fe si no Jesús no hubiera resucitado, ¿verdad? Y me llamó la atención porque dice ahí que el lienzo doblado significaba que el siervo no podía recoger todavía la mesa, porque si el señor, el patrón, por llamarlo así, dejaba el lienzo doblado, quería decir que volveré. Entonces dije yo, entonces Señor, dejaste ahí el lienzo doblado con los que te cubrieron la cabeza, la cara, porque vas a volver. Excelente. ¿Y cuándo volverás? Solo el Padre lo sabe. Y desde allí pues me he pellizcado, como dicen, a tener mi lámpara encendida, porque no sé en qué momento ni en qué a la hora de que Él pueda venir, y espero irme con Él, con la iglesia, o si vendrá personalmente por mí. Y dije yo, Señor, vas a volver. Y esta semana he pasado, pues vieran que con un gozo en corazón, y verdaderamente el Señor ha resucitado en mí. Amén, amén. Y efectivamente, eso que usted nos ha compartido es parte de una tradición judía, y tal como usted lo ha dicho, es correcto, ¿verdad? Cuando nosotros observamos esta imagen y pensamos en el título de la reflexión de esta noche, que más que un título, vamos a ir desarrollando algo, una reflexión un poquito más profunda, ¿verdad? Podríamos quedarnos con la idea de que el testimonio de la resurrección es la tumba vacía. Cristo el Señor ha resucitado y puede estar en cualquier lugar menos en la tumba. En el sepulcro. En el sepulcro, ¿verdad? Y podríamos quedarnos con esa idea de que el testimonio fehaciente, ¿verdad? Fehaciente es porque la tumba está vacía. Pero vamos a ocuparnos para reflexionar aún más sobre este gran acontecimiento. Primero, vamos a considerar algunos fundamentos de nuestra fe. Algunos fundamentos de nuestra fe. Cristo murió en la cruz dice, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso lo tenemos que tener claro. Estos fundamentos que vamos a considerar en este momento están en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Tiene usted claridad
desde la fe de que Cristo ha muerto en la cruz por tus pecados? Otro fundamento de nuestra fe es Cristo resucitó al tercer día, y es la reflexión que hoy nos ocupa. Cristo asciende a la diestra del Padre, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este tiempo de Pascua hasta el momento en el que el Señor asciende a los cielos. Cristo volverá otra vez, que es el gran resumen que ahora doña Carmen nos hacía, ¿verdad? Hablándonos de que este Señor que vino y compartió con nosotros, no solamente la vida, sino su pasión y su muerte, pero también su resurrección, Él volverá otra vez. Cristo reinará por toda una eternidad. Ahora bien, ya lo hemos escuchado, quizás durante esta semana, y lo vamos a escuchar en la liturgia de la palabra en estos días que vienen, que por el bautismo hemos resucitado con Cristo. ¿Lo han escuchado ustedes? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Alguien que me diga un sí o un no. ¿Estamos de acuerdo que por el bautismo hemos resucitado con Cristo? Así es. Así Sí. es. ¿Tiene usted certeza que me escucha de que por el bautismo hemos resucitado con Cristo? Amén, así es. Así es. Pero atención a esto. Esto es una verdad teológica. Esto es una verdad teológica. Porque vamos a ir descubriendo algo. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Y aquí es donde esto debe llamar poderosamente la atención. No solamente en la carta a los Romanos, sino también cuando nosotros vamos a reflexionar sobre la carta a los Colosenses. Ya lo vamos a ver. Es claro el mensaje. Pablo enseña, y es doctrina de San Pablo, fuimos sepultados con Cristo por el bautismo. Y Pablo dice, y hemos muerto para resucitar y vivir una vida nueva. Y subrayen eso, vivir una vida nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Y seguimos con la doctrina del bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Palabra de Dios. Ustedes han tenido la oportunidad, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar de un bautismo. De un bautizo, perdón. Sí, claro, de mis hijos. ¿Verdad que sí? Y a mí me llama poderosamente la atención. La última vez que yo participé me encantó, porque el sacerdote, con esa mística, con ese amor al sacramento, desarrolló todo el rito completo. Y yo estaba al tanto, y digo, vamos a ver si desarrolla todo el rito, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener claros, desde el punto de vista teológico, que nosotros por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Hemos resucitado con Él. Y surge una pregunta. ¿Podríamos decir que todos hemos resucitado con Cristo? Para reflexionar, ¿verdad? Resucitar con Cristo es vivir una vida nueva. ¿Recuerdan lo que decía la carta a los Romanos?
resucitar con Cristo es vivir una vida nueva. Entonces, ¿qué enseña San Pablo? San Pablo enseña así desde el punto de vista teológico que por el bautismo resucitamos a una vida. Resucitamos con Cristo, pero resucitamos a una vida Nueva. nueva. William, Y aquí perdón. es donde vamos. Sí, Perdón, William. sí, claro. Y los que no han sido bautizados. Aquí vamos. Aquí vamos porque la idea es poder entender este gran acontecimiento que no solamente tiene que quedarse dentro de una idea de una celebración litúrgica, sino que también tiene que ser comprendido desde la teología, pero tiene que ser evidenciado en la vida de cada uno, de todos aquellos que han sido bautizados. ¿Por qué? Porque ahí es donde la mula bota Genaro, perdonen la expresión. Ahí es donde tiene que reflejarse realmente este gran acontecimiento. Resucitar con Cristo es vivir una vida nueva. Así como usted lo ve con esa imagen. Experimentando esa libertad de hijos de Dios. Jesús durante 40 días pasó apareciéndose a personas y grupos. Y nosotros si participamos, si estamos participando de esta octava de Pascua, recuerden que para la iglesia toda esta octava de Pascua es como un domingo largo, ¿verdad? Como un domingo extenso, ¿verdad? Y en cada celebración litúrgica, el presbítero, el presidente, el sacerdote tiene la obligación de llevarnos a la fuente, ¿verdad? A la fuente bautismal o la aspersión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesariamente hay acto de contrición, ¿verdad? Sino que con la aspersión, ¿qué está aconteciendo ahí con nosotros? Se nos están perdonando los pecados, y esto por las promesas bautismales. ¿Qué pasa? Decía doña Carmen. ¿Qué pasa con los que no se han bautizado, verdad? Todos somos criaturas de Dios. Porque todos hemos sido criados por Dios. Pero si hay algo que nos da un sentido de pertenencia como hijos de Dios, redimidos para vivir y resucitar con Cristo, es el bautizo. De hecho, es uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Yo sé que esta partecita ahorita les está sonando como una catequesis, pero esto es importante poder nosotros aclararlo. Y todavía aún más, esta ilustración nos permite entender que Jesús, habiendo resucitado durante 40 días, pasó apareciéndose a las personas y a grupos. Podríamos decir que es la Pascua del Señor en 40 días, ¿verdad? La Cuaresma, podríamos decirlo también, aunque no es exactamente así, la Cuaresma pascual. Digo, no es exactamente así, ¿verdad? Pero Jesús se aparece a sus discípulos. Yo le pregunto, ¿es que estaban todos los discípulos en el momento en que Jesús se les apareció? Faltaba Tomás. Faltaba uno. ¿Cómo se llamaba, Luis? Tomás. Faltaba Tomás. Y yo me hago la pregunta, ¿y a dónde estaba Tomás? Si el evangelio da clara evidencia de que ellos estaban encerrados por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque lo que había en la mente de ellos había sido la cruenta muerte de Jesús en la cruz.
Y el Evangelio da evidencia de que en el momento en que Jesús se manifiesta o se aparece, ¿verdad? Lo primero que Jesús les va a dar a ellos, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que Jesús les va a ofrecer? La paz. La paz. La paz. La paz mostrándole las llagas. Las llagas. Ujú. ¿Verdad? Y ese gran acontecimiento. Ahora, ¿qué podemos pensar nosotros de Tomás? ¿Qué dijo Tomás? Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 24 al 25. A Tomás se le anunció de que el Señor había resucitado. No estando con ellos le anunciaron a Tomás que habían visto al Señor, que el Señor había estado con ellos y que el Señor había resucitado. Pero ¿qué dice Tomás? Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no podré creer. Palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud de Tomás? Incredulidad. Exactamente. ¿Cuál fue la actitud de aquellos que estando juntos y estando en comunidad vieron a Jesús resucitado? ¿Cuál fue la actitud? Fue de gozo, fue de alegría, fue de alegrarnos en comunidad y de celebrar la resurrección del Señor. Pero pongamos nuestra atención en un momento en Tomás y si ustedes quieren, participen de la Eucaristía este sábado por la tarde y domingo. El evangelio que se nos va a exponer, el evangelio que se va a proclamar es precisamente este. Es Tomás, aquel que dice, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no podré creer. Tomás está queriendo ver las señales de la pasión de Cristo. Ya no las heridas, sino las señales de la pasión de Cristo. Muchos, al igual que Tomás, quieren ver señales. Y yo creo que ya ustedes van concatenando por ahí, van encontrando concordancia del tema del por qué el testimonio de la resurrección. Recuerden que les dije al inicio, el testimonio de la resurrección no es que la tumba esté vacía, sino el testimonio de una vida nueva, de la cual San Pablo hablaba, de la cual San Pablo enseñaba. Si es que realmente hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado para vivir una vida nueva. Pregunto, ¿se deben notar en los cristianos que realmente han resucitado con Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debe notar en un cristiano que realmente ha resucitado con Cristo? Tiene que haber un cambio en nosotros. Sí, claro. Es correcto. Es Sí, correcto. claro que sí, porque sí Claro hemos- que sí, ¿verdad? Eso. Entonces aquí todos estamos claros, reflexionando, por eso es una reflexión, porque tenemos que ir a lo más profundo, ¿verdad? Nos sentimos contentos, felices, haber participado de los actos litúrgicos. Ahora Dayana hablaba de los oficios del día viernes, que no se celebra la Eucaristía el viernes, sino que se celebran oficios religiosos, ¿verdad? Los oficios. Y quienes tuvimos la oportunidad de participar, ¿cómo no sentir esa alegría, esa solemnísima vigilia pascual, ¿verdad? Poder decir luz de Cristo, demos gracias al Señor, ¿verdad? Señor. Sin embargo,
perdón, más aún, participando nosotros de la liturgia, queríamos y estábamos deseosos de escuchar la palabra para reflexionar en los misterios de la redención. Bueno, perdón, particularmente quería yo escuchar todos los textos bíblicos para meditar en los misterios de la redención. ¿Por qué? Porque cada acontecimiento que escuchamos en las lecturas es parte de esa historia de la salvación de la que hemos venido hablando. Es parte de esa historia que Dios desde el principio de la creación, en el protoevangelio, que es el capítulo 3 del libro del Génesis, ya Dios había pensado. William, disculpe, una pregunta. Perdón, sí, Luis. Nos enfocamos en Tomás porque fue el que no estaba. ¿Y Ujú. por qué cree usted que él no creyó? Si hubiese sido Pedro el que no hubiese estado, o Juan, o cualquier otro, hubiera pasado lo mismo. Es que, Luis, es tremendo, por eso hay que escuchar todo el evangelio. Ahorita, por la estructura del mensaje, ¿verdad? No me puedo ampliar yo en el texto de Tomás, ¿verdad? Porque después Tomás va a tener la experiencia y en la persona de Tomás son muchísimos los que se pueden identificar con él para que de labios de Tomás nosotros escucháramos aquella expresión que la liturgia ha tomado en todas las celebraciones: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice la gran bienaventuranza de Pascua. Bienaventurados, dichosos aquellos que sin haber visto han creído o van a creer, ¿verdad? Y ahí es donde estamos nosotros. Nosotros, por el gran acontecimiento de la resurrección, somos bienaventurados, somos dichosos, porque por la fe, usted y yo, nosotros creemos en que Cristo ha resucitado, que verdaderamente ha resucitado. Por eso ese salmo que cantamos, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, es que viene muy apropiado para este tiempo. Porque es encontrar plenitud en el gran acontecimiento de la redención. A ver, pregunto, con un sí, tal vez, ¿algunos de ustedes lograron participar en la solemne vigilia pascual? Sí. Está llena de signos, ¿verdad? Sí. Sí. Pero hay algo que llama poderosamente la atención cuando en la iglesia, en la parte exterior de la iglesia, se enciende el lucernario, ¿verdad? Que hacen un pequeño jueguito, ¿verdad? Hay unas brasas y ese es el lucernario, ¿verdad? Y se hace con un propósito, ese lucernario. ¿Cuál es el propósito de encender esa fogata? Y para quemar la palma y Ujú. Que Cristo es la luz del mundo. del mundo. Sí, pero no desde ese fuego. Es que recuerden ustedes que el gran acontecimiento del lucernario, ¿verdad? Es porque se va a grabar el cirio, ¿verdad? El cirio como un signo de la resurrección de Cristo, porque es con el cirio elevado que quien preside va a decir luz de Cristo. Entonces se graba el cirio, Cristo ayer, hoy y siempre. Y el sacerdote toma unos grúmulos de incienso, ¿verdad? Con una estaquita y dice, por sus llagas, voy a parafrasearlo, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y cuántos grúmulos de incienso ven ustedes en el cirio? A ver si alguien le ha puesto atención estos días. 4. ¿Cuántos? 5. 4. Bueno, pero son cinco. En realidad son 5 grúmulos de incienso, ¿verdad?
Y esos grúmulos de incienso van en la cruz que está en el cirio. Lo van a ver ustedes, ¿verdad? Y cada grúmulo de incienso va en el punto donde están las llagas de Cristo, ¿verdad? En el punto donde están las llagas de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo pueden observar. Y aquí encontramos nosotros en este símbolo, en este gesto, encontramos nosotros toda una pedagogía para poder reflexionar de todo aquello que los demás esperan ver en nosotros como señales de que realmente hemos resucitado. Tomás quiere ver las señales de Jesús para darse cuenta que ha resucitado. Pero otros van a querer ver en nosotros, en usted y en mí, señales de que realmente hemos resucitado. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios si es que estamos viviendo una vida nueva. La primera señal, apunten, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba. Apúntenlo así o recuérdenlo así. Esa es la primera señal. Recuerden que hay muchos como Tomás que quieren ver señales. Y las señales no son sino el testimonio de la resurrección de aquellos que han creído en Jesús. Vamos a la palabra de Dios. La carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la primera señal. Esta es la señal que va evidenciando de que realmente sí, por el bautismo hemos muerto y por el bautismo hemos resucitado, pero se nos habla de una vida nueva. ¿Y cómo la logramos nosotros? Ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo. Y me hace recordar Mateo 6:33, que siempre lo recuerdo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿A dónde está nuestra meta? ¿A dónde está? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la máxima aspiración que usted tiene? Llegar al cielo. Llegar al cielo. La vida eterna. La vida eterna, claro. ¿Por qué? Porque dice Pablo muy claro, ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Pablo da clara evidencia de que la vida sobre este mundo es un tránsito. Cristo mismo es la vida de ustedes, dice. Cuando Él aparezca, ¿de qué está hablando? Cuando dice Pablo, cuando Él aparezca, ¿de qué está hablando ahí Pablo? Cuando venga por nosotros. De la parucía. De la parucía. No, corrijo, no del arrebatamiento, ¿verdad? Sino cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Llenos de gloria.
pero busquen las cosas del cielo. Busquen las cosas del cielo. ¿Y qué tanto yo anhelo las cosas del cielo? ¿Qué tanto yo las busco? Si Cristo el Señor dice, donde yo voy, todavía ustedes no pueden ir conmigo, pero les voy a preparar un lugar para que donde esté yo, también estén ustedes conmigo. ¿No le llena de esperanza a ustedes esa revelación de la palabra? ¿Les queda clarito esta primer señal? Los veo muy calladitos. Sí, claro. Ujú. Sí, queda clarito, ¿verdad? Buscar primero las cosas de Dios. las Primero que cosas de Dios. es lo que buscamos, ¿no? La santidad y estar seguros de que hay vida eterna. Eso Ujú. es, estar Y seguros de que existe vida eterna. exactamente. Don Bosco, última noche de Don Bosco. Es que podría hablar de los santos, de Don Bosco, de San Antonio María Claret, podría hablar del Padre Pío, pero voy a hablar de Don Bosco. Última noche de Don Bosco. Ya algunos jóvenes ya eran sacerdotes. Ya Don Bosco lo habían asesorado y había formado una sociedad a la cual llamó los salesianos. ¿Por qué? Porque su santo era San Francisco de Sales. Don Bosco en la última noche decía y murmuraba y todos los jóvenes rezaban por Don Bosco. Y Don Bosco decía, sollozando, murmurando, está aquí. Está aquí. Entonces, quienes estaban más cerca lo volvían a ver por si estaba en algún tipo de delirio, ¿verdad? Y Don Bosco decía, está aquí. María Auxiliadora está aquí. Usted tiene dudas. Usted tiene certeza. Usted tiene seguridad de la salvación. Vamos a la siguiente señal. Segunda señal, la mortificación. ¿Qué podemos entender por mortificación? Hacer, morir. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Por favor, presten atención. Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni hagan cosas impuras, ni sigan sus propias pasiones, ni malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Palabra de Dios. Caramba. Como para hacer un acto de meditación y de reflexión, ¿verdad? La mortificación. Hagan pues, ¿qué dice la palabra? Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Y ahí está una lista. Yo les pregunto, estamos celebrando Pascua. Nos sentimos felices y como comunidad alegres celebramos la resurrección del Señor. Pero, ojo,
no debemos descuidarnos, porque la conversión es un asunto de todos los días, de todos los días. No es que yo vigilie a Julana o yo vigilie a Sutano, no es que yo me entere cómo vive Julana o cómo vive, no. Yo tengo que ser centinela de mi propia vida, de mi propia vida. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía en nosotros tenemos que hacer morir. Hay áreas de nuestra vida que las tenemos bien conquistadas, porque por la gracia de Dios hemos avanzado, nos hemos superado, pero quizás hay otras áreas en nuestra vida que en definitiva necesitamos vida nueva. Y tal vez alguien está pensando, bueno, yo no necesito vida nueva, yo lo que necesito es un trasplante. ¿Qué piensan ustedes? Esta es una señal. Es una señal que los muchos Tomás que están en la calle están viendo en nosotros para ver si realmente hemos resucitado con Cristo. Tercer señal. Despojarse. Despojarse. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice la palabra? No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Palabra de Dios. No se mientan los unos a otros, como que San Pablo dice, miren, hay algo en lo cual ustedes todavía como que siguen ahí, ¿verdad? Como que todavía hay un mal hábito, ¿verdad? Que se siguen mintiendo unos a otros, puesto que ya antes se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Es una lucha. Es una lucha. Por eso muchas veces yo uso la palabra poco a poco. Poco a poco vamos adelante. Poco a poco, ¿verdad? ¿De qué cosas hay que despojarse? ¿Qué cosas pueden tener al hombre de hoy, a la mujer de hoy, al joven de hoy? ¿Qué cosas nos pueden tener a nosotros atados? El alcoholismo, las drogas, la violencia, el mal carácter, malacrianzas, adulterios, robos, palabras vulgares, maledicencia. Qué terrible, ¿verdad? Estar difamando constantemente a otra persona, chismes, etcétera. Despojarse es como arrancar, quitar, apartar de nosotros aquello que quizás no nos está dando la paz ni la libertad que tanto anhelamos, la libertad de hijos de Dios. Quizás por estas cosas y quizás porque nos hace falta determinación, es que no tenemos ni paz, ni gozo espiritual, ni la bendición de Dios. Ya en algún momento, ahora en Cuaresma, hablamos de eso. Urge que quienes han resucitado con Cristo entendamos que necesitamos vivir una vida nueva. Por eso San Pablo habla tanto del querigma. Habla tanto del querigma. Es algo
en lo cual todos los días tenemos que trabajar y en lo cual tenemos que esforzarnos. Bien. Don William, Vamos. disculpe, Sí, claro que sí. ahora estoy hablando de, bueno, de lo que nos dice la carta a los colosenses. Uno se da cuenta de lo que tiene que despojarse, pero a veces lamentablemente hasta nuestra propia familia nos dice que estamos exagerando, que es una exageración, y a veces uno se siente mal porque se lo dicen a uno, pero al mismo tiempo uno se siente tranquilo por todas esas cosas que uno, las malas palabrillas, y uno ha tratado y trata, como dijo usted, las conversiones de todos los días, de cambiar, pero a veces se le hace a uno una guerra psicológica, porque como le digo, hasta en el mismo hogar le dicen a uno que uno está exagerando, que uno es un beato, que bueno, tantas cosas que le dicen a uno, entonces y eso a veces lo hace como enojarse a uno de que le estén diciendo, Sí, o que le digan a uno. Ya no hablemos más de lo que estábamos hablando, por ejemplo, chistes de doble sentido, que nada que ver, porque viene Mati, mejor callemos. Entonces, pues ya yo me siento mal porque yo digo, de que sigan. Y como dice Pablo, somos del mundo, pero no pertenecemos a él, ¿verdad? Entonces a perfecto. veces uno se aparta y no entienden que es despojarse, entonces ya lo ven a uno como el raro. Perfecto. De hecho, con su comentario estoy totalmente de acuerdo. Es un esfuerzo, es una experiencia. Es la experiencia que vivió el mismo San Francisco de Asís, ¿verdad? Desprenderse de todo aquello, ¿verdad? Es algo que viene a iluminar la conciencia, la vida, ¿verdad? Es el deseo de querer avanzar, ¿verdad? Y ahorita que usted decía eso, me hizo recordar que en paz descanse al padre José Manuel Hurtado, que fue párroco aquí en Guadalupe, y siempre lo tengo presente al padre y oro por él, ¿verdad? Cuando él decía hay que cortar con aquellas cosas que tal vez no nos llenan ni nos edifican en la vida, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo. Esa es la tercer señal, despojarse. Y surge la pregunta, ¿tiene usted necesidad de despojarse de algo? ¿Verdad? Sí, claro. De un Ay, montón Dios de mío, cosas. de un montón de cosas, ¿verdad? Un día de esos me di cuenta de una persona que gastó un poquito más de 1 millón de colones visitando un lugar de estos esotéricos, ¿verdad? Tiene serios problemas en el matrimonio y en 1, 2, creo que en 3 visitas, desembolsó un poco más de 1 millón de colones. Dije yo, no, hombre, hubiera venido aquí, le hacemos oración y nos dona ese 1 millón de colones, ¿verdad? Dios mío, dije yo, ¿verdad? Todavía ahora se ha ido incrementando esto. Hay algunos canales de televisión, iba a decir canal 42, pero pues ya lo dije, ¿verdad? Están constantemente pasando programas ofreciendo, qué sé yo, algún tipo de cosas. La gente siente curiosidad y después de curiosidad siente necesidad y después de necesidad siente fascinación por este tipo de cosas. A ver, no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy hablando de que muchas veces también hay una mentalidad de la cual también tenemos que despojarnos para poder vivir una vida nueva. Ya la palabra lo dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Bien, seguimos. La cuarta señal. Bueno, muy importante. Renuncias a Satanás, a todas sus obras y seducciones. ¿Y qué dijimos el sábado por la noche? Que sí. Y renuncio.
Sí renuncio. Sí renuncio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la solemnísima vigilia pascual hicimos las renuncias porque renovamos nuestras promesas bautismales. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que la gran invitación es vivir una vida nueva. Entonces, renuncias a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí renuncio. Vamos a la cuarta señal. Revístanse. Si nos despojamos de todo aquello que puede ser de inmundicia, de maldad o de mundanidad, también tenemos que revestirnos, porque no nos vamos a quedar desnudos. Es que es muy importante barrer y arreglar la casa, ¿verdad? Pero si aquella casa no se ordena, no se llena, ¿qué es lo que sucede? Ahí está en el Evangelio, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 15. Vamos a ponerle atención, dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimiento de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse del amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabra de Dios. ¿De cuántas y de qué tantas cosas nosotros nos podemos revestir? Porque no solamente es contentarse con dejar lo malo. No solamente es creer que la victoria personal es dejar de hacer lo malo. No, hay que decidirse a hacerlo lo bueno. Ahora, ¿qué está enseñando San Pablo a los colosenses? Partamos de una convicción. Mantengan ustedes en su corazón una convicción. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Vea que San Pablo, más interesante cómo San Pablo escribía, ¿verdad? Cómo les enseñaba. Claro, les voy a decir un montón de cosas interesantes, diría San Pablo, pero quiero que algo tengan claro. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión y de bondad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros. ¿Y qué podemos entender por soportarnos unos a otros? Cuando uno lee un poquito rápido, uno piensa que soportarse unos a otros es tenerse tolerancia. Pero mira que no. En este contexto bíblico no es tenerse tolerancia. Ustedes no sé si en algún momento han hecho alguna experiencia, algún trabajo donde quizás hay algo que tienen que sujetar a algún poste para que algo no se caiga. ¿Cómo se le llama eso? Un soporte. En ese sentido, soportarse unos a otros es sostenernos. Yo le agradezco a aquellos que me dan a mí certeza de que oran por mí. ¿Por qué? Porque me están soportando, me están sosteniendo para que yo no caiga. ¿Verdad? Soportarnos es sostener al otro. ¿Y qué dice la palabra? Perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. ¿Y cómo cuesta? Porque no es fácil.
Porque hay veces usted dice, mire, que Dios le perdone, pero a mí me cuesta. ¿Cierto? Que Dios le perdone, pero en este mundo pagará y en el otro más. Así dice la gente, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Perdónense si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó. A ver, ¿y qué dice la palabra? Que Él los amó hasta el extremo, ¿verdad? También ustedes, sobre todo, revístanse del amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y vean cómo termina Pablo hablando de esta cuarta señal, ¿verdad? Que la paz de Cristo reine en sus corazones. ¿Tiene usted necesidad de paz en su corazón? Así honestamente. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y aquí nos está hablando de la unidad y de la iglesia. Y sean agradecidos. Es de bien nacido ser agradecido. Uno tiene que agradecer, ¿verdad? Yo recientemente he cumplido 7 años de estar en la institución donde trabajo, ¿verdad? En la empresa donde trabajo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por estos 7 años? El tiempo ha pasado, ¿verdad? Y uno mantiene esa lozanía, esa juventud, ¿verdad? Qué dicha, gracias a Dios. Pero uno le tiene que dar gracias a Dios por todo. Ser agradecidos. De todas estas cosas que hemos venido reflexionando, ¿verdad? Son señales evidentes de que quien las tiene está viviendo una vida nueva y que realmente ha resucitado con Cristo. Con Cristo. Bueno, ya tendremos tiempo. La liturgia de la palabra todas estas semanas, ¿verdad? Hasta la ascensión del Señor a los cielos nos va a ir hablando sobre esto, ¿verdad? Tenemos 40 días, ¿verdad? Para reflexionar sobre esto. Quinta señal y última. Atesorar y compartir la riqueza de Dios. Qué importante. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. Si es que hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Vamos a atesorar y compartir las riquezas de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Palabra de Dios. Qué importante. Todavía más esto nos acerca a poner la mirada arriba. Todavía más esto nos ayuda a buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura. No solo pensemos en las añadiduras, no solamente busquemos los milagros del Señor, sino busquemos al Señor de los milagros. Ahora, necesariamente el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con todas sus riquezas. ¿De qué nos está hablando? De la palabra de Dios, de la palabra que tenemos que oír, no solamente conformarnos con ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra, lo que dice la carta a Santiago, de poder instruirnos unos a otros, de que si es necesario la amonestación, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con sabiduría. Eso se llama corrección fraterna. No somos perfectos de ninguna manera.
nos hemos equivocado y cuando compartimos en comunidad es interesante. Uno ve el respeto y la humildad cuando se toma parecer, ¿verdad? O quizás puede que alguien o uno mismo esté incurriendo en algún tipo de situación y necesita de corrección fraterna. Yo desearía que si en algún momento me equivoco, alguien me llame y me haga ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene caso simplemente ver a la persona en el error o caer en el error, ¿verdad? Y es hermoso, es hermoso. Aquí es donde viene el aleluya, ¿verdad? Que significa alabemos al Señor. Aleluya significa alabemos al Señor. Con un corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Por eso hay carismáticos. Aquí es donde existen los carismáticos. ¿Por qué? Porque llenos del Espíritu Santo, ¿cómo no vamos a cantar con corazón agradecido a Dios salmos, himnos y cánticos espirituales? Ahora sí, ya pasó la Cuaresma. Ahora estamos en Pascua y tiene que resonar cantos alegres, cantos de alegría, ¿verdad? Y todo lo que hagan, pongamos a Dios siempre de por medio. Todo lo que hagan o digan, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si Dios quiere, primero Dios. Usted va a ir a un viaje, va a hacer un negocio, va a tener que tener una conversación con alguien. Todo primero Dios. Eso es, lleve todo a la oración. ¿Verdad? Y sea lo que sea, Señor, te doy gracias, ¿verdad? Porque primero se tiene que cumplir tu propósito más que mis caprichos y mis deseos, ¿verdad? Gracias a Dios Padre por medio de Él. De parte mía agradezco la atención que ustedes me han permitido esta noche. A nosotros, los servidores de la Escuela de Evangelización, siempre es un gusto compartir la palabra de Dios. Pedirle a Dios que les bendiga, que les llene de paz y de